Buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Encarna Sánchez, responsable del Departamento de Soporte y Experiencia del Cliente en Kibim. Es un verdadero placer dar comienzo a esta segunda edición del webinar de casos clínicos en cáncer de próstata, avalado por la Sociedad Española de Radiología Médica, la SERAM. El año pasado, pues esta iniciativa tuvo muy buena acogida entre los expertos, fue un éxito y por eso repetimos este año. Esperamos que este año también lo sea, que les aporte valor y que la disfruten. El objeto que tenemos con este tipo de sesiones no es otro en el que crear un espacio donde expertos puedan compartir su experiencia en el uso de la inteligencia artificial, en el manejo, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el diagnóstico y manejo de pacientes en una patología concreta, en este caso el cáncer de próstata. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y para ello hemos organizado el tiempo. Tenemos dos expertos ponentes que van a cada uno de ellos presentar casos clínicos de pacientes que han evaluado en sus centros haciendo empleo de la inteligencia artificial y nos van a contar cómo esta ha apoyado sus decisiones y les ha ayudado en su día a día. Por último, dejaremos unos 10 minutos para que puedan hacerles las preguntas que consideren oportunas. Para ello hemos habilitado un chat en la sesión que les permitirá dejar por escrito estas preguntas y al final de sus intervenciones se las trasladaré. Quería aprovechar a dar la bienvenida a dos expertos con los que contamos este año en la materia, al doctor Fernando Losada y a la doctora Milagros Otero. Bienvenidos, es un placer contar con vosotros en esta segunda edición. El doctor Fernando Losada es médico especialista en diagnóstico por imagen, es coordinador de imágenes de cuerpo en el Instituto Privado Oncológico Alexander Fleming en Buenos Aires, Argentina. Además, es integrante del Comité de Urooncología en este mismo instituto. También es integrante del capítulo de Oncoimágenes de la Sociedad Argentina de Radiología, miembro de la Subcomisión de Inteligencia Artificial y Salud Digital en Oncología y es un entusiasta en la materia. Bienvenido, Fernando. También tenemos como participante y como ponente a la doctora Milagros Otero. Ella es jefa del Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Vigo. Es profesora asociada en el grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad de esta misma ciudad. Además, es investigadora responsable del Grupo de Diagnóstico por Imagen del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Ha ocupado cargos de presidencia en ESUR, SEDIA y SERAM y ha participado en la publicación de más de 25 artículos, capítulos de libro y más de 150 ponencias en congresos nacionales e internacionales. No quería ya dejar de dar paso al doctor Losada, pero sí incidir y en agradeceros a los dos el tiempo que nos vais a dedicar hoy en detallarnos y explicarnos esa lectura de casos clínicos, pero además en el tiempo que habéis dedicado previo en preparar estos casos y estas presentaciones. Entonces, no quiero dedicar más tiempo a esta introducción y vamos a lo realmente importante, que es esta lectura de casos. Por ello doy paso al doctor Losada para que comparta su presentación. Gracias. Bueno, Encarna, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar hablando con la sesión de casos clínicos. Gracias por invitarme a participar, la verdad que estoy muy contento. Y como tal vez no todo el mundo esté al tanto bien de qué es lo que realiza QP Prostate de Kibim, voy a empezar haciendo un breve resumen para contarles de qué se trata y después continuamos con los casos. Bueno, ¿en qué consiste QP Prostate? QP Prostate nos permite automatizar el cálculo de volumen. Eso nos ahorra tiempo y nos facilita el cálculo del PSA density. Fundamentalmente lo que hace es automatizar la detección de lesiones y eso nos permite estratificar las lesiones además en riesgo alto y moderado. Según Kibim, QP Prostate aumenta las tasas de detección hasta un 90%.
Está basado en el correlato de imágenes con anatomía patológica, por eso no informa en score de PIRADS. Se hizo una correlación entre imágenes y biopsias sistemáticas y target, todas Gleason 3+4 o mayores. Y sin embargo, aunque no informa con score de PIRADS, los resultados se podrían homologar en los de alta sospecha a PIRADS 4 y PIRADS 5 y los de sospecha moderada a PIRADS 3. Bueno, ¿y qué implica la implementación de QP Prostate en una institución? La verdad que es bastante simple. Lo primero es configurar los nodos para que se comunique la institución con la nube donde se van a analizar los estudios. Lo que hace QP Prostate es identificar estudios y secuencias específicas por nombre, así que eso va a variar probablemente de institución en institución. El análisis que hace del estudio es biparamétrico, o sea que estudia las secuencias T2 y difusión y no contempla el uso del contraste dinámico. Los parámetros técnicos son de secuencias de alta resolución, como pide el score de PIRADS, el T2 de 3 milímetros sin gap y la difusión de 3 milímetros sin gap, con valores de B mayores a 1400 y el ADC, y para su análisis utiliza todas las secuencias de difusión, no solamente la mayor. El resultado vuelve a PACS luego de unos 20 a 30 minutos de que se inició el envío de imágenes, y esto se puede automatizar para que cuando uno se siente en la computadora ya tenga probablemente todos los estudios preanalizados por QP Prostate. Bueno, esto es un organigrama básico de cómo funcionaría. Desde el PACS pasa por un nodo de pseudo-anonimización, llega pseudo-anonimizado a QP Prostate, quien emite los resultados, y vuelve al PACS el resultado pseudo-anonimizado para vincularse al estudio del mismo paciente. ¿Y qué obtenemos nosotros? El médico, cuando va a su PACS, tiene estas dos hojas de informe de resultados, una que nos muestra el volumen de la próstata y la otra donde tenemos el resumen de lesiones, donde identifica hasta 4 lesiones, donde nos marca el riesgo, si el triangulito nos marca que es de alto riesgo, si es un circulito que es de riesgo moderado, el tamaño del área sospechosa y el volumen del área sospechosa, así como su ubicación en la secuencia T2. Y la imagen resumen es una segmentación de la lesión fusionada en la secuencia T2. También obtenemos esto en el PACS, que es la segmentación de la próstata por zonas, zona transicional, zona periférica y las vesículas seminales, y la segmentación de lesión, todo fusionado con la secuencia T2. Y bueno, ya pasamos a los casos. Un comentario antes de empezar los casos. Varios de los casos que van a ver son retrospectivos. En nuestra institución tenemos la suerte de contar con una base de datos de biopsias prostáticas, de poder hacer biopsias transperineales. Así que una cosa que hicimos cuando empezamos a trabajar con QP Prostate fue validar la herramienta con nuestra base de datos retrospectiva, donde encontramos que tenía muy buenos resultados y así lo estamos usando cotidianamente. Bueno, empiezo con el caso número 1. Es un paciente de 79 años con un PSA de 9,8 nanogramos por mililitro, un volumen de 78 centímetros cúbicos. Es una próstata grande, pero tenía un PSA density que no era muy significativo. Y el médico en este caso vio 2 lesiones sospechosas, una PIRADS 5 en la zona transicional derecha, a nivel de glándula media, tirando hacia apex, que tiene marcada restricción a la difusión y realce precoz, pero fundamentalmente es homogéneamente hipointensa en T2, por eso se clasificó como un PIRADS 5 y porque medía más de 15 milímetros. Vemos en la última imagen, en el plano coronal, que la línea de corte axial pasa por glándula media hacia el apex. Y identificamos otra lesión, también muy similar, homogéneamente hipointensa en T2, en la zona transicional izquierda, sector anterolateral, en contacto con la uretra a nivel apical, que también tenía marcada restricción a la difusión y realce precoz. Y vemos en el plano coronal que pasa bien por el vértice de la próstata, así que está en zona transicional izquierda apical. ¿Qué nos dijo QP Prostate? Bueno, coincidió que había 2 lesiones sospechosas en ambas zonas transicionales y además identificó una imagen sospechosa en la zona central. Un poco el comentario que hice al principio es porque justamente a veces encontramos lesiones en los casos retrospectivos. Obviamente no lo vamos a poder constatar, pero las otras 2 que coincidimos fueron biopsiadas. Ahí vamos a ver la fusión de la segmentación de las lesiones y las biopsias transperineales target a la lesión apical y a la lesión de glándula media. Y que nos dijo la anatomía patológica que había enfermedad clínicamente significativa, un Gleason 3+4 y sub 2, así que hubo un match entre lo que vio el médico y lo que vio QP Prostate, y de nuevo la tercera lesión no fue analizada por ser un estudio retrospectivo.
El caso número 2, un paciente de 70 años con un PSA de 4,5 nanogramos, o sea, levemente aumentado, un volumen de próstata de 65 centímetros cúbicos, aunque es una próstata mediana, y no nos da un PSA density significativo de 0,07. Vemos en la resonancia que tiene la zona periférica con la señal bastante alterada, tiene signos de prostatitis, pero se destaca en la difusión un sector de marcada restricción a la difusión que se corresponde con un área nodular focal en la secuencia T2, y en el plano coronal vemos que pasa tirando hacia la base, glándula media base, así que por tamaño es un PIRADS 4 porque mide menos de 15 milímetros y se ubica en la zona periférica izquierda, sector posterolateral basal. QP Prostate coincidió que había una imagen sospechosa en ese sector, se hizo la biopsia target como se ve en el video y la anatomía patológica confirmó nuevamente enfermedad clínicamente significativa, un ISUP3 Gleason 4+3. Así que hubo otro match entre imagenólogo y QP Prostate. Pasamos al caso número 3, paciente de 70 años con un PSA elevado, pero no teníamos el valor para hacer el cálculo del PSA density, una próstata levemente aumentada de tamaño de 39 centímetros cúbicos, y en este caso vemos en la resonancia una imagen hipointensa en T2 en la zona periférica derecha, en el sector anterolateral, que tiene marcada restricción a la difusión, se ve más claro en la difusión, y tiene realce precoz post-contraste endovenoso, y vemos en el plano coronal que está a nivel de glándula media. Así que por tamaño mide menos de 15 milímetros, se corresponde con un PIRADS 4 en zona periférica derecha, sector anterolateral de glándula media. QP Prostate coincidió con una lesión de riesgo moderado en ese sector, se hizo la biopsia target transperineal y confirmamos enfermedad clínicamente significativa con un Gleason 4+5 y sub 5, o sea que es enfermedad de alto riesgo en una lesión pequeña PIRADS 4. Y pasamos al caso número 4, un paciente de 75 años con un PSA de 8,6 nanogramos por mililitro, una próstata grande de 90 centímetros cúbicos y un PSA density poco relevante de 0,10 nanogramos mililitro. Y vemos, el médico en este caso encontró dos imágenes sospechosas, pero de una sospecha menor, ¿sí? Son PIRADS 3 más contraste, o sea, PIRADS 3up o PIRADS 4 por contraste en la zona periférica, una en la zona periférica derecha, sector posteromedial. Esta se puede confundir con el teardrop sign, pero en este caso tenía una asimetría hacia el sector derecho, así que se interpretó como sospechosa. Mostraba leve restricción, no tenía marcada restricción a la difusión y tenía realce precoz en contexto de sectores de prostatitis. Y también se vio una imagen elongada en la zona periférica posteromedial bilateral, línea media, retrouretral a nivel apical. Se ve mejor ahí en el plano coronal, como un triangulito en el extremo de la próstata, también como PIRADS 3 más contraste. QP Prostate en este caso no encontró ninguna lesión sospechosa, le parecía que no había enfermedad clínicamente significativa y la biopsia target coincidía con lo que dijo QP Prostate, ¿no? Teníamos prostatitis en ambas imágenes sospechosas, así que si en este caso hubiéramos tenido QP Prostate en este momento y hubiéramos omitido la biopsia, nos hubiéramos ahorrado un procedimiento innecesario en este paciente, ¿no? Y esto por ahí es un poco para recalcar porque, por lo menos en mi experiencia, es una de las cosas que más valor le doy, que en las lesiones más dudosas o con riesgo moderado abajo, nos ayuda a identificar mucho mejor cuáles son verdaderos negativos, ¿sí? En nuestra base de datos, la verdad, nos hubiéramos ahorrado una gran cantidad de biopsias innecesarias si hubiéramos tenido QP Prostate en ese momento. Pasamos al paciente caso número 5. Vemos otra imagen en la zona periférica posteromedial bilateral, retrouretral, de nuevo ahí apical, muy parecido a la lesión de abajo del caso anterior, con leve restricción a la difusión y realce precoz, de nuevo se ve muy bien en el plano coronal, y fue un PIRADS 4 por PIRADS 3up, digamos, ¿no? En zona periférica posteromedial bilateral. Este paciente tenía un PSA de 7 con un volumen de 51 y un PSA density también bajo, así que no decía demasiado. Y QP Prostate en este caso no encontró enfermedad significativa. Y en la biopsia target sí encontramos un Gleason 3+4 y sub 2. En este caso sería una de las excepciones donde QP Prostate no encontró enfermedad y había enfermedad clínicamente significativa, pero la realidad es que predice mucho mejor los verdaderos negativos y tiene muchos menos falsos positivos, ¿no? El ejemplo es más que nada para poner de que sí ocurren, así que también el análisis del médico tiene relevancia acá, ¿no? Uno tiene que validar lo que encuentra con QP Prostate.
Pasamos al caso número 6, un paciente de 76 años, tenía antecedente de una adenomectomía en 2019, un PSA de 9,4, una próstata levemente aumentada de tamaño y por PSA y por PSA density tenía ya alta sospecha de tener enfermedad clínicamente significativa. Vemos que tiene una lesión hipointensa en la zona periférica izquierda, predomina en el sector posteromedial, tiene marcada restricción a la difusión y realce precoz, y vemos en el plano coronal que predomina sobre todo en glándula media y base y que tiene extensión extraprostática comprometiendo la vesícula seminal izquierda. Así que es un PIRAT5 por tamaño porque mide más de 15 milímetros y es un PIRAT5 si no fuera por tamaño por extensión extraprostática. QP prostate coincidió con la lesión sospechosa intraprostática y la biopsia target encontró enfermedad clínicamente significativa de alto riesgo, un Gleason 5+3 y sub 4. También se biopsió la vesícula seminal y se confirmó que había enfermedad clínicamente significativa ahí. Y como ven, en la mayoría de los casos tenemos un match con QP Prostate. El mensaje de este caso tiene que ver con que QP Prostate está dirigido a detectar enfermedad sospechosa adentro de la próstata, o sea que no estadifica y no evalúa qué pasa fuera de la próstata. Sí, en este caso tenía extensión extraprostática, eso no es a lo que está dirigido QP Prostate, y en esa misma línea también es el rol del médico de seguir evaluando qué es lo que hay, tanto como extensión extraprostática para la estadificación local, como si hay adenopatías, en este caso tenía adenopatías ilíacas bilaterales y que llegaban a ilíacas primitivas inclusive. Así que el rol del médico sigue estando, y esto es una herramienta que nos complementa y que tenemos que validar. Y pasamos al último caso, un paciente de 61 años, tenía antecedente de BRCA2, o sea que es un paciente con riesgo genético, con un PSA levemente aumentado de 4,2. O sea, por el PSA uno no diría demasiado, pero tiene una próstata pequeña de 28 centímetros cúbicos y eso le da un PSA density de 0,15, o sea que estamos en el límite, ya tiene un PSA density sospechoso. El médico en este caso vio una asimetría en la zona central izquierda, tiene una imagen homogéneamente hipointensa en T2, en zona central en contacto con el cuello vesical, que tenía restricción heterogénea a la difusión con sectores de marcada restricción y otros de leve o moderada restricción y realce precoz. Y vemos en el T2 coronal que tiene una clara asimetría de la zona central izquierda, es más prominente y es homogéneamente hipointensa, como en la zona central es parte de la zona transicional y la secuencia dominante es el T2. Esto correspondería con un PIRAT5 porque medía más de 15 milímetros en zona central izquierda, sector posterolateral basal. Sin embargo, me parece un caso interesante para presentar porque la zona central no es una región de la próstata donde surja cáncer de próstata con frecuencia, es el sitio menos frecuente de la próstata e incluso en las biopsias es el sitio donde tenemos más biopsias negativas target porque es bastante raro de encontrarlo ahí. Así que se pidió opinión que decía QP Prostate. Y QP Prostate decía que había un área sospechosa en ese sector también. Acá la biopsia target encontró enfermedad clínicamente significativa con un Gleason 3+4 y sub 2. Así que hubo otro match. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya sido interesante. Agradecer, doctor Losada, porque creo que la presentación de los casos realmente ha sido muy útil, muy interesante. Ha elegido bastante, ¿no?, variabilidad de casos, tanto match, y yo creo que nos podemos llevar pues mensajes para casa, ¿no? Al final estas herramientas son de apoyo, soporte a la decisión, son una segunda opinión para el radiólogo, ¿no? Y efectivamente, bueno, luego podemos llevar a debate y estoy seguro y animo un poco a todos los participantes en este webinar que dejen las preguntas, ¿no? Las dejaremos para el final, pero que no dejen ninguna pregunta sin hacer porque precisamente estas sesiones pues están para ello, ¿no? Entonces tenemos un chat que se llama Q&A para preguntas y respuestas. Si dejan ahí escrito, al final de la intervención de la doctora Otero, pues procederemos al debate y a poner sobre la mesa esas cuestiones que se han quedado pendientes. Gracias, doctor Losada. No hay por qué. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Kibin por haberme invitado para estar presente en esta sesión que yo considero muy interesante, independientemente de que yo participe o no. Yo me hubiera presentado como oyente, ¿no? Bien, yo he seleccionado una serie de casos que podría decir que representan una agenda normal de trabajo en mi hospital, ¿no? Radiólogo utilizando QP Prostate, ¿no?
Bien, este es el caso 1, que bueno, parece que Fernando y yo nos hemos puesto de acuerdo porque su último caso y mi primer caso prácticamente coinciden, ¿no? Este es un paciente de 48 años cuyo padre murió por un cáncer de próstata a los 73 años, por lo tanto existe sospecha de cáncer hereditario. Y este paciente tenía un PSA de 3,7, un volumen prostático de 5 centímetros cúbicos y un PSA density de 0,74. Lo que podemos ver en la resonancia es que es una próstata muy pequeña, de 5 centímetros cúbicos. Podemos ver, ¿se ve qué señalo? Sí. ¿Hola? Sí, sí, Ajá, mira. vale. Vemos que esto es la zona, se corresponde con la zona central, pero en la glándula periférica vemos una lesión hipointensa en la secuencia T2 que restringe la difusión y que por lo tanto es una lesión agresiva y así la hemos informado, ¿no? Como una lesión agresiva de la glándula periférica en la base y media glandular izquierda, un PIRAS 5 porque mide más de 15 milímetros. ¿Qué nos dice Cupid Prostate? Bueno, pues coincide con nosotros, pero además detecta más lesiones, detecta lesiones también en el lado derecho. A este paciente se le hizo una biopsia por saturación y resultó ser un adenocarcinoma acinar tipo usual y sub-2, Gleason 7, 3 más 4, en la glándula izquierda. Las biopsias de la glándula derecha no presentaban tumor. Sin embargo, en la prostatectomía y en el análisis histológico posterior, pues dio un adenocarcinoma acinar, un PT2, por lo tanto, efectivamente, corroboraba, ¿no?, los hallazgos de Cupid Prostate, dado que era un bilateral, un Gleason 7, 3 más 4. Paso al siguiente caso, el caso 2, es un paciente de 69 años con un PSA de 4,67 y un PSA density de 0,22, por lo tanto bastante alto. Vemos en la resonancia, vemos un área hipointensa en la zona periférica derecha que se extiende a la zona de transición. Además, vimos una disrupción de la cápsula, por lo tanto, la cápsula la vimos como afectada. Esta es la secuencia de difusión, es una lesión agresiva y la vemos de un PIRADS 5 en la glándula periférica, la zona transición y zona transición derecha, media y apex glandular, un T3A por la afectación de la cápsula y no presentaba adenopatías pélvicas. Cupid Prostate nos dice, pues también coincide con nosotros, ¿no? Nos da una lesión agresiva del lado derecho. Bien, la prostatectomía mostró un adenocarcinoma de próstata Gleason 8, 4 más 4 y sub 4, un carcinoma de tipo patrón criboso acinar con la cápsula afecta y corroboró el estadio PT3A. Esta es la muestra histológica. El 90% del carcinoma prostático es usual o tipo usual acinar, pero hay diferentes patrones. Si bien algunos patrones no muestran un empeoramiento pronóstico, sí hay ciertos tipos, como es el cribiforme, que es este tipo donde las células tumorales forman estas formas de cesto con estos agujeros o cribas y implica un peor pronóstico. Entonces, el patrón cribiforme pues tiene importancia, o sea, es un factor pronóstico además del grado de Gleason, porque estos tumores son más agresivos y estos pacientes van a tener peor resultado en la supervivencia. Y además también tienen implicaciones clínicas porque hay un mayor riesgo de disfunción eréctil o incontinencia tras una prostatectomía robótica, como se ha demostrado en este estudio que presento ahí. Por lo tanto, bueno, y además tiene más riesgo de recurrencia bioquímica. Entonces, además del Gleason, yo creo que en el futuro vamos a necesitar otros factores pronósticos, ¿no? Como son los datos radiómicos o radiogenómicos que nos ayuden, pues, a predecir aquellos pacientes que vayan a poder tener no solo una peor supervivencia o una recidiva más temprana, sino también, pues, posibles complicaciones en la cirugía. Paso al caso 3, es un paciente de 59 años con un PSA de 6,23, también un PSA density alto de 0,22, pero en el año pasado se le hizo una biopsia y era negativa. Entonces, esta es la resonancia pre-segunda biopsia, ¿no?, donde vemos efectivamente pues, una lesión agresiva en la zona anterior izquierda, que informamos como un PIRADS 4. Y Cupid Prostate pues, corrobora también, en este caso, pues una lesión agresiva en la zona anterior
Y además vemos que nos muestra una lesión de riesgo moderado, pues que esto constituye un pitfall, pitfalls que cualquier radiólogo que informe próstata tiene que conocer. Hay diferentes pitfalls, como es en este caso es el de la pseudolesión posterior debida a fibrosis o bien engrosamiento capsular en la unión de ambos lóbulos prostáticos. Hay otros pitfalls como son la zona central que restringe de forma normal, vasos periprostáticos que también pueden restringir y prostatitis, ¿no? Como vemos aquí en este caso, por ejemplo, donde vemos una lesión en el ápex derecho que restringe la difusión, pero en la secuencia con contraste capta en anillo. Y vemos que efectivamente CUPI prostate la da como zona de alto riesgo. Lógicamente, los accesos prostáticos, el contenido del acceso restringe más la difusión incluso que un cáncer normal, por lo tanto es lógico que la dé como agresiva. Paso al caso 4, es un paciente de 66 años con un PSA de 14,8, con un PSA density de 0,41. Este es un caso relativamente fácil, yo creo. Es una lesión en la zona de transición izquierda, no está encapsulado, está limitado por la cápsula quirúrgica, pero realmente no tiene unos bordes definidos, por lo tanto sería, teniendo en cuenta la secuencia T2, que es dominante en la zona de transición, pues sería un PIRADS 3, pero además vemos que restringe en la difusión, por lo tanto pasaría a ser un PIRADS 4. Bueno, 5 en este caso porque mide más de 15 milímetros y así lo hemos dado. Bien, CUPI prostate coincide perfectamente con el informe del radiólogo y además muestro aquí la muestra de anatomía patológica para que veáis que ni el patólogo sabía de lo que había pintado el CUPI prostate, pero para que veáis la correlación casi perfecta entre lo que muestra el algoritmo y desde luego la lesión tumoral, ¿no? Paso al caso 5. Es un paciente de 57 años con una elevación del PSA clara desde el año 2024 al 2025. Sin embargo, tiene un PSA density pues, relativamente bajo, ¿no? De 0,4. Y en este caso nos encontramos con una zona de transición pues, muy heterogénea y nodular y además vemos un nódulo extruido, esofítico, muy heterogéneo, lo que vulgarmente decimos o de forma normal llamamos nódulo dentro de nódulo, ¿no? Y además dentro de este nódulo hay diferentes nódulos, uno de ellos que está mal definido. Estos nódulos hay que caracterizarlos como si se tratara de nódulos realmente de la zona de transición, como lo que realmente son, ¿no? Bien, este nódulo vemos que está parcialmente encapsulado, pero restringe la difusión. Por lo tanto, sería en la secuencia T2 sería un PIRADS 2, pero al restringir la difusión pasa a ser un PIRADS 3. Bien, ¿qué nos dice CUPI prostate? Bueno, pues ese nódulo nos lo marca de riesgo elevado, de riesgo alto, de cáncer clínicamente significativo. Y bueno, y luego pues nos presenta otras dos lesiones de moderado riesgo. Bien, mi pregunta es, o sea, cuando nos encontramos con esto es si hacemos biopsia o no, ¿no? Porque nosotros lo damos de PIRADS 3, tiene un PSA density pues relativamente bajo, pero la siguiente pregunta es si hay que biopsiar o no estas lesiones. Bueno, pues se biopsió y confusión, EcoRM del nódulo de la hemiglándula derecha y la biopsia fue negativa. Biopsia que nos hubiéramos podido evitar si nos hubiéramos fijado un poco más en el T1, porque vemos que ese nódulo tiene hemorragia. La hemorragia restringe la difusión. Por lo tanto, esta era una lesión PIRADS 2 y no una lesión PIRADS 3. Este es un artículo en que analizan pues, los diferentes tipos de imágenes de los nódulos dentro de nódulos, que hay que caracterizarlos exactamente igual que un nódulo en la zona de transición y que hay que sospechar que pueda tratarse de un cáncer clínicamente significativo en su serie de 270 nódulos, pues cuando el nivel de PSA es mayor o igual a 18 y el PSA density es de 0,57 en su serie de casos. Paso al caso 6. Es un paciente de 63 años con un PSA de 7,86, un PSA density de 0,13, por lo tanto, riesgo intermedio. Vemos estas dos lesiones con morfología triangular que nos restringen la difusión, nosotros las damos de PIRADS 2.
Y además vemos esta otra lesión, que es hipointensa en T2, que restringe la difusión y capta de forma precoz en la secuencia dinámica con contraste y por lo tanto la damos de PIRADS 4. Kirin, sin embargo, pues nos muestra todas las lesiones, las tres, pues con riesgo moderado, ¿no? O sea, PIRADS 3. Se hizo, vuelvo a preguntar, en este caso, ¿biopsiamos o no biopsiamos, no? Hay que acordarse que ya tiene un PSAD, digamos, de riesgo bajo intermedio. Bueno, pues mis urólogos son bastante intervencionistas, las biopsiaron y bueno, la biopsia con fusión EcoRM fue negativa. Aprovecho esto para ver los grupos de riesgo en función del PSAD y la categoría PIRADS, ¿no? En nuestro caso, que la dimos a esta lesión de PIRADS 4, por lo tanto, con un PSAD de 13, pues está en riesgo bajo intermedio, según las guías de la Sociedad Europea de Urología. Para nosotros tiene un riesgo de presentar un cáncer clínicamente significativo del 54%. Sin embargo, con CUPI vemos que pues este riesgo disminuye al 13%, ¿no? Porque la edad de PIRADS 3. Bien, y en cuanto a si estas lesiones se deben de biopsiar o no, según las mismas guías, pues bueno, en este grupo de riesgo nosotros haríamos biopsia, sí o sí, pero desde luego utilizando IA, pues podemos considerar si se hace o no. En este caso yo creo que sí, porque estamos en un riesgo bajo intermedio y por lo tanto hay un 10 a un 20% de cánceres clínicamente significativos que están por encima del riesgo aceptable, ¿no? Que es un 5 a un 10%. Pero hay también otros autores analizando las lesiones PIRADS 3 que bueno, ven que claramente la inteligencia artificial pues, ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta serie de casos con un PSAD con un PSA density de 0.15, pues los radiólogos consiguen una sensibilidad del 61%, mientras que utilizando inteligencia artificial combinada con el PSA density, pues aumenta muchísimo la sensibilidad y el valor predictivo negativo. Y concluyen que combinando la inteligencia artificial y el PSA density, pues existe el potencial de no perder cánceres clínicamente significativos en lesiones PIRADS 3 y al mismo tiempo evitar biopsias en aquellos que probablemente no tengan un cáncer clínicamente significativo. Este es otro estudio que viene a decir más o menos lo mismo, ¿no? También en las lesiones PIRADS 3, que la combinación de inteligencia artificial, PIRADS y el PSA density, pues son la mejor manera de diagnosticar un cáncer clínicamente significativo en las lesiones PIRADS 3. Bien, pero ahora voy a presentar otro caso. Este es un paciente de 51 años con un PSA de 5,28, un PSAD de 0,14 y nosotros en la resonancia, esta es la resonancia, y no vemos nada. Por lo tanto, daríamos un PIRADS 1, un 2, y según las mismas guías, pues el riesgo sería aceptable porque es un 7% y en este caso no recomendarían biopsia, ¿vale? La biopsia no estaría recomendada. ¿Qué nos dice CUPI Prostate? Pues también nos dice que no detecta ningún tipo de lesión. Pero, como he dicho, mis urólogos son bastante intervencionistas, aunque ahora nos hacen un poquito más de caso y la biopsiaron. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un adenocarcinoma acinar, Gleason 6, 3+3 y sub1. Hay que recordar que la RM de próstata es capaz de detectar el 85% de los cánceres de próstata, pero que su sensibilidad es máxima para tumores con volúmenes mayores de 0,2 centímetros cúbicos, equivalentes a 7 milímetros de diámetro. En este caso, la longitud máxima del tumor en la biopsia era de 6 milímetros. Y evidentemente este paciente entra en vigilancia activa, pero no sabemos si realmente estamos sobrediagnosticando un cáncer que no es clínicamente significativo o un tumor que nos hemos adelantado y que probablemente y que pueda en el futuro ser más agresivo o avanzar, ¿no? Y esta pues es algo que tendremos que ver en el futuro y desde luego con más casuística y ver el resultado dentro de unos años.
Y este es mi último caso. Es un paciente con una próstata muy grande, a expensas de la zona de transición multinodular, pero que no vemos ninguna lesión en la próstata. Este es otro, también con una próstata muy grande a expensas de la zona de transición. Cupi Prostate no detecta ninguna lesión en la próstata, pero aquí vemos un tumor en la vejiga y aquí vemos un tumor en el recto. Es decir, el algoritmo está testado y validado para detectar cáncer clínicamente significativo en la próstata. Y tal y como dijo Fernando, hay más cosas en la pelvis, por lo tanto, hay que ver todas las secuencias para que no se nos pase un tumor en otro lado. Por otro lado, es bastante frecuente encontrarnos con cánceres tanto en la vejiga como en recto, sincrónicos. Y ya para terminar, ¿qué ha significado Cupi Prostate para nosotros? Bueno, pues es de gran ayuda en aquellas próstatas pequeñas, sobre todo en esos pacientes con cáncer hereditario. En nuestra población hay bastante prevalencia de BRCA1 y BRCA2 y Lynch, por lo tanto estos pacientes tienen más incidencia de cáncer de próstata. Suelen ser pacientes más jóvenes, todos sabemos ya qué difícil es muchas veces valorar una próstata de un paciente joven porque es muy homogénea, tiene menos tejido glandular en la glándula periférica y a veces es más difícil detectar lesiones agresivas. Decir también que en todos los casos evaluados, Cupi Prostate tiene un alto valor predictivo negativo. Nos quedamos muy tranquilos cuando nosotros no vemos nada y además Cupi Prostate no ve nada. Por lo tanto, la verdad es que da mucha seguridad. Recordar que el Cupi Prostate, como dijo Encarna, es una herramienta de ayuda. Hay que combinarlo con PIRADS y la densidad del PSA. Es posible que en el futuro nos evite biopsias innecesarias y disminuyamos la detección de cáncer no clínicamente significativo, particularmente en estos pacientes con PIRADS3. No hay que olvidarse de ver todas las secuencias y en el futuro tendremos que contar también con otros factores pronósticos, pues radiómica, radiogenómica, etcétera. Y nada, este es mi último caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Otero. Mila, porque realmente yo creo que has abierto ¿no? la intervención con eso, con que realmente hemos tocado un poco todos los casos referentes a lo que te puedes encontrar en una agenda del día a día, ¿no? La gran variabilidad, heterogeneidad. Y bueno, pues ha sido muy interesante. Espero que así también haya sido para la audiencia que tenemos hoy. Vamos a pasar, si os parece, tanto Fernando como Mila, a las preguntas. De momento tenemos una. Yo también animo a todos los oyentes a que no se quede nada, ¿no? Por preguntar, porque ahora tenemos pues en torno a casi 20 minutos, 15 minutos para iniciar debate. También veo dentro de los participantes, ¿no? en esta sesión, veo a algún usuario de Cupi Prostate, entonces les animo también a que compartan su experiencia, porque así podemos hacer estas sesiones mucho más interesantes y dinámicas. Entonces, la pregunta yo creo que tiene que ver un poco también con lo que habéis destacado este tipo de herramientas, ¿no? En su alto valor predictivo negativo, ¿no? Y cómo os pueden, la pregunta en concreto es, quería preguntar a los doctores si la inteligencia artificial les ayuda en el manejo de casos más específicos, más complejos, más dudosos, tipo el calificarlo, ¿no? El de PIRADS3, de biopsiarlo, de dejarlo en vigilancia. Esa es una de las preguntas que han propuesto en la audiencia y que, bueno, pues me gustaría un poco también conocer vuestra opinión al respecto, ¿no? ¿Empiezo yo? Sí, como A ver, queráis. mi experiencia en mi hospital, a ver, mis urólogos son bastante intervencionistas, lo están siendo cada vez menos, ¿vale? En el sentido de un poco ¿qué me encuentro yo? Muchas veces yo me quedo muy tranquila con el alto valor predictivo negativo. Es decir, si yo no veo ninguna lesión y Cupi Prostate me dice que no ve ninguna lesión, yo me quedo bastante tranquila, ¿no? En el sentido de que, bueno, luego también es de ayuda en aquellas lesiones que tú no sabes realmente, pues por ejemplo las lesiones de la zona transicional, que no están encapsuladas, que no sabes muy bien si dar un PIRADS3 o un PIRADS4, porque muchas veces, bueno, pues depende un poco de la difusión y yo si Cupi Prostate me dice que eso es una lesión, digamos, agresiva, pues yo pues animo más a biopsiar, ¿no? Nosotros utilizamos mucho, también nos guiamos mucho por las guías europeas, es decir, los cuadros que he puesto de la densidad del PSA para nosotros son fundamentales y
un poco combinamos los hallazgos de PIRADS, QP Prostate y el DSA Density. Eso es nuestra manera de trabajar y la manera de enfocar un poco los casos, ¿no? Bueno, yo en breve, pero también coincido, digo, a mí sí me sirve, me ayuda. La verdad que cuando hay imágenes dudosas, muchas veces en la zona transicional o en la zona periférica, como mostré algunos de los casos con los PIRADS 3 o PIRADS 3 más contraste, la verdad que sí, me ayuda a inclinar la balanza. Y bueno, lo mismo como dijo Mila, la verdad que cuando no ves nada y QP Prostate no ve nada, tenés un reaseguro, ¿no? Tenés como una segunda opinión. Y bueno, hay casos complejos en donde la validación también te empuja bueno, no, por ahí uno no quiere ser categórico con algo que le genera duda, pero que le llama la atención y bueno, QP Prostate a veces te da el empujón que te falta para tener el reaseguro de que no solamente vos lo estás viendo. No se te escucha, Encarná. No, está muteada. Disculpad. Sí, yo creo que también otros usuarios, ¿no?, que nos transmiten en sesiones de este tipo y que hacemos de forma pues semanal con ellos, sus usuarios actuales coinciden en eso mismo y para nosotros pues es muy positivo el que todos coincidas en lo mismo, en el alto valor predictivo negativo, ¿no? Vamos a ver si de momento no tenemos... Sí, tenemos aquí otra pregunta, ¿vale? ¿Ven a la inteligencia artificial en los productos como QP Prostate como un aliado a largo plazo o quizá lo ven de ayuda para radiólogos con menos experiencia, ¿no? Aquí entramos en el debate. Estas herramientas... Bueno, a ver... Una parte, ¿no?, de formación, de saber dónde se están esos pitfalls que comentaba la doctora Otero, ¿no? Entonces, es eso, ¿en qué manos dejamos este tipo de herramientas? Podemos verlo de dos formas, creo yo, ¿no? Uno pensando simplemente en el radiólogo en formación, puede servir como herramienta, pero creo que también al radiólogo en formación le sirve ver primero por su cuenta y después corroborar o descartar con QP Prostate. Y después pensando en un centro donde no tienen mucha experiencia, me parece que es una herramienta muy útil porque mejorás sin duda las curvas de detección. Y bueno, hay mucha variabilidad en la calidad de los informes y en las lesiones, y cuando uno revisa estudios de afuera ve que se encuentra de todo, y me parece que esto es una forma también de homogeneizar un poco, es una herramienta útil para centros de poca experiencia en ese sentido, en el individuo para formarse y en los centros de poca experiencia para mejorar la detección. En mi opinión, no puedes utilizar QP Prostate si no tienes un poquito, o sea, si no has visto nunca próstatas. Es decir, a un radiólogo muy experto, QP Prostate, lo que le puede ayudar es inclinar la balanza, ¿no?, a un diagnóstico negativo o a un diagnóstico posiblemente positivo o indicar una biopsia en un caso concreto. Un residente no puede empezar por QP Prostate. En todo caso, tiene que empezar leyendo una próstata de forma normal, saber cuáles son los pitfalls según la lectura normal y luego verlo con QP Prostate. Es decir, no va independiente. Yo creo que es un win-win, es decir, hay que utilizar los dos, ¿no? Y un poco también en la línea que dice Fernando. Desde luego, por el alto valor predictivo negativo es una herramienta, vamos, es una herramienta útil, o sea, es una herramienta muy útil. Y yo no veo el futuro sin inteligencia artificial. O sea, yo no creo que podamos seguir sin ya utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Fenomenal. No sé si teníamos, de momento no tenemos más preguntas. Voy a esperar un poco a ver si se animan.
Pero yo sí que tenía una, ¿no? Realmente mi pregunta es, quería saber un poco si la inteligencia artificial os ha ayudado a identificar lesiones que podrían haber pasado desapercibidas en las primeras evaluaciones y no sobre todo si os ha ayudado o no, que entiendo que sí, si estas responden a algún tipo de patrón, es decir, lesiones en alguna zona concreta, con algún patrón de restricción. No sé, saber un poco si responden a un mismo criterio cuando os ha ayudado a que han pasado desapercibidas inicialmente. Mi experiencia concreta es que me ha ayudado a detectar más lesiones, es Uh decir, -huh. más, ¿no? Sobre todo, o a fijarme más en ciertas lesiones de la zona de transición, ¿no? Bueno, que muchas veces es bastante difícil. Uh -huh. Y esa es mi experiencia. En mi caso, pues a lo mejor yo siempre veo primero sin herramienta, sin inteligencia artificial. Lo veo primero yo y después veo vuestro resultado, ¿no? Y bueno, sí, coincidimos estupendo, pero cuando Copy Prostate me marca una más, digo, pues vuelvo a verlo, ¿no? Y vuelvo, y muchas veces vuelvo a procesar yo la difusión, etcétera. Es decir, me ayuda a detectar más lesiones, sobre todo en la zona de transición que a mí se me pueden pasar. Esa es mi experiencia. Sí, yo no sé si detecto más lesiones. Me parece que me ayuda más a decidir en casos de imágenes dudosas, Mm, tanto en zona mm, transicional como periférica, ¿no? En la zona periférica, con las lesiones que son menos categóricas, que ahí la DIFU como que resuelve mucho, y cuando la DIFU no es muy categórica, bueno, ahí QP Prostate me da una mano grande. Y en la mm, zona transicional, y puede haber algún área pegada al estroma fibromuscular anterior que se ve homogénea y te deja duda, no restringe mucho, y bueno, en esos casos también te puede ayudar. mm. La zona transicional es una zona bastante compleja y bastante variable. Creo que hay más variabilidad en la zona transicional que en la zona periférica. Así que sí, y también hemos tenido algún caso donde no sé, un paciente que viene en vigilancia y no tenía una lesión muy clara, y en la siguiente se ve claramente que se ve una lesión homogéneamente hipointensa en la zona transicional, y QP Prostate en la anterior, en un análisis retrospectivo encontró que esa misma lesión más pequeña y que había pasado desapercibida porque no se le dio relevancia por el tamaño, ¿no? Se consideró como parte del estroma o un área homogéneamente hipointensa entre nódulos. Sí, te ayuda, me ayuda más a desempatar. La uso para eso Mm. sobre todo. Muy bien. Gracias. Tenemos una pregunta de un conocido, el doctor Lisandro Paganini, ¿no? Y nos propone, en el escenario de screening con resonancia magnética, ¿creen que el enfoque de la resonancia biparamétrica sin contraste más la inteligencia artificial tiene un rol para no pasar por alto lesiones clínicamente significativas? ¿O creen que al no utilizar contraste estarían pasando por alto tumores clínicamente significativos? ¿Apoyarían este enfoque en screening? Yo creo que sí, y además hay ya muchísimos estudios al respecto, ¿no? En mi hospital yo prácticamente hago biparamétrica, o sea, utilizo el contraste muy pocas veces. Si estoy si controlo los estudios, prácticamente no utilizo contraste. Utilizo contraste cuando no estoy presente, ¿no? Nosotros tenemos muchísima demanda y lo que no podemos es volver a llamar al paciente, por lo tanto, sí utilizamos contraste cuando no estamos presentes. Y luego mis adjuntos, que bueno, son todos muy jóvenes, están muchos de ellos en la curva de aprendizaje, pues les encanta el contraste un poco para sentirse más seguros. Pero yo creo que sin duda la biparamétrica con inteligencia artificial va a ser suficiente para el screening, y además ya hay estudios al respecto y parece ser que esa es la línea que va a seguir. Sí, yo creo que lo mismo, ¿no? La evidencia tiende a eso. A mí me gusta usar contraste. En realidad mi preocupación es que los médicos empiecen a pedir mal en otros escenarios. Por ejemplo, cuando quieren evaluar recurrencia, que dejen de pedir el contraste donde muestra utilidad el contraste. Pero no, la No, evidencia, claro. la evidencia es clara. Me parece que la evidencia tiende a que la biparamétrica probablemente en el escenario de screening sea el paso siguiente que domine. Fenomenal.
Yo creo que con esto ha quedado un poco resuelto las preguntas que ahora mismo tenemos. Tenemos, bueno, 7 minutos para aprovechar y comentar pues un poco los aprendizajes que nos podemos o compartir, ¿no? Doctora Otero y doctora Losada, cerrar, ¿no? Con qué nos debemos de llevar un poco a casa de esta sesión. Y no sé quién quiere empezar, ¿no? Pero hacer como un resumen de vuestra experiencia con la herramienta hasta la fecha. Y por supuesto, bueno, pues qué mejoras, ¿no? Proponéis, que eso también es positivo, ¿no? Escucharlas. Bueno, nosotros la tenemos desde hace 6 meses, ¿no? Empezamos realmente desde enero y desde luego ha supuesto un cambio muy importante en el sentido de que nos ha ayudado, lo que decía Fernando, ¿no? Muchas veces a inclinar la balanza hacia un lado de no biopsia o biopsia, etcétera. Y también es una herramienta para los residentes de aprendizaje importante para los residentes porque además, sin duda, van a tener que aprender a trabajar con inteligencia artificial, por lo tanto, pues es el camino que tenemos que seguir. Y un poco yo lo dejé también en mi charla. ¿Qué espero del futuro? Bueno, pues de alguna manera, esta es una herramienta de detección de cáncer clínicamente significativo, pero yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Porque hay que saber qué es lo que pasa más ahí en ese tejido tumoral, porque hay otros marcadores o hay otros factores pronósticos que inciden no solo en la supervivencia y riesgo de recidiva, sino también en cómo van a responder a una cirugía robótica, ¿no? Entonces, bueno, pues el camino, yo ese espero también que venga, ¿no? Que llegue. Gracias. Y sí, nosotros tenemos experiencia con QP Prostate ya hace un poco más, como hace unos 9 meses más o menos. La verdad que es útil y yo creo que algo muy destacable es que uno no tiene que hacer mucho más. Digo, una vez que está analizado el estudio es interpretación y usar la información que tiene en el contexto apropiado. Me parece que es eso. La verdad que es destacable que uno no tiene que postprocesar, calcular, todo lo que te quite además tareas engorrosas como calcular el volumen, que bueno, es una pavada, pero lo tenés que hacer con todos los estudios. Y bueno, me parece que eso te suma sin duda, que la herramienta es fácil de utilizar y lo que hay que aprender es a interpretar y a mezclar la información que uno ve o sea, de la parte clínica y de la experiencia con lo que te aporta QP Prostate. Así que sí, y en el futuro, bueno, por ahí no que evalúe el componente extraprostático, pero analizar cápsula, analizar eso estaría bueno también para definir riesgo de extensión extraprostática, como la longitud de contacto capsular, algo por el estilo. Eso sería una herramienta también útil. Fenomenal. Pues yo sí que quería un poco compartir, porque gracias a estas sesiones, ¿no? También el equipo de QBIM aprendemos, ¿no? Cogemos, nos llevamos a casa mejoras que podemos hacer. Ha nombrado la doctora Otero pues, el tema de los pitfalls, ¿no? O esos también falsos positivos que damos en zonas determinadas. Entonces, bueno, estamos mejorando ahora mismo la herramienta, estamos haciendo un etiquetado por 3 radiólogos profesionales en intentar, bueno, que la herramienta precisamente no de esos falsos positivos que los usuarios habituales conocéis, pero bueno, eso es una mejora y hoy también precisamente pues, se ha publicado que estará disponible para usuarios la herramienta que hemos llamado iQual, que viene un poco a valorar cuando recibimos el estudio, la calidad por las guías PIQUAL de esa imagen, ¿no? Y, bueno, ayudarnos también a que si evidentemente damos unos resultados, saber sobre qué calidad de imagen hemos dado esos resultados. Lo valoramos con 1, 2 o 3. Sabemos que, bueno, pues 1 es un estudio inadecuado, de calidad inadecuada, el iQual 2 es un estudio aceptable y el iQual 3 es un estudio óptimo. Entonces, bueno, esto un poco resumir que gracias a entender que esto sirve para compartir experiencia y también para bueno, pues hacer un check en las futuras mejoras. Yo, pues nada, quiero aprovechar estos 2 últimos minutos
en agradeceros vuestras intervenciones, el tiempo dedicado en preparar estos casos realmente ha sido muy interesante y súper útil. Espero que también la audiencia así lo vea. Luego también, bueno, pues a todos los asistentes agradeceros porque sin vosotros realmente tampoco tiene mucho sentido estas sesiones de casos. Hemos tenido, bueno, pues la participación de todos vosotros, agradecerlo. Y también agradecer, bueno, pues a la SERAM de fomentar estas iniciativas formativas, estos espacios cooperativos de trasladar experiencia.